Vamos a hacer una reacción random a Emilia Pérez, no sé, por Soul. Bueno, me trabé un poco. ¿Por qué? Porque no sé, nunca vi la película y fue controversial y es el Amo Soul y curioso, ¿no? Pero me dio ganas, tanto que hasta le voy a hacer video, un poco desapegado a lo que hacía, desapegado a los dos videos que no me has hecho. Ujú. Vamos. Aún no he encontrado la manera de disculparme con mis ojos y que me perdonen mis oídos por someterlos a 2 horas de la peor basofia audiovisual que jamás había presenciado delante de mi televisor. Y es que vaya forma tan maldita encontré de desperdiciar 120 minutos de mi fugaz paso por este bello mundo al voluntariamente observar el más grande monumento a la falta de talento del que jamás haya oído. Aunque un poco contexto que me han dado, sí, fue muy bizarro. Veamos qué dice el Amo Gato. Una disque película supuestamente musical y pseudo obra cinematográfica llamada Emilia Pérez. Esa porquería concebida por un tragacrepas mascaqueso que hoy está ensuciando las pantallas de diversos cines en el país del que se burla. Si este video ha tardado es porque realmente no quería gastar saliva ni vibrar las cuerdas vocales para referir siquiera una palabra a tal blasfemia. Pero varios de ustedes me lo han estado pidiendo y creo que no estaría mal escupir veneno de vez en cuando. No creo que sea necesario, muy mierda que hasta de sacar, dio ganas de hacer video. XD. Como dicen nomás. Como dije, nunca vi la peli. Y más aún porque por más majaderías que se le lancen a esta cosa, nunca serán suficientes. Siempre faltará espacio en el disco duro para que haya suficientes páginas en el Word donde describir con lujo de detalle la aberración que es esta inmundicia. Así que sin más por el momento y con mucho que escupir, ahora comenzamos. De entrada, no quiero perder tiempo en lo que ya sabes. El Lamecaracoles no se dignó en hacer la más mínima investigación sobre México. La cinta no tuvo actores del país más que solo una, y los actores que sí contrató madre les faltó para siquiera pronunciar bien sus líneas. Sobre todo claramente Selena Gómez cuando ella ha tragado bastante gracias a la bandera de ser latina, pero no puede pronunciar mejor el español que un huevo poeta de huevo cartoon. Mi marido. ¿Qué? En la cojuela. Pero ¿qué crees? Todo eso es el menor de los males de esta cosa. A lo que me refiero con esto es que de hecho me da gusto que no hayan querido buscar talento mexicano para ello, y es que en primera, ya qué pena prestarse como mexicano a una obra como esta, y en segunda, qué lástima habría sido que hubieran elegido, por ejemplo, la talentosa Fiona Palomo, quien interpretó a María en Camino a Belén, cinta que contó con Antonio Banderas de antagonista y siendo uno de los mejores musicales de su año. Así que por mí mejor que una verdadera mexicana, no como Selena, y verdadera cantante, no como Selena, no haya salido y desperdiciado su talento de verdadera actriz, no como Selena. No obstante, ¿por qué te estoy diciendo que todo eso es el menor de los males? Porque como yo mismo he dicho y siendo una regla básica de quien estudie cine, las películas no son documentales. Hace poco tiempo leí a alguien quejarse de que en Gladiador 2 hay calabazas, y eso es terrible porque no debería haber calabazas en ese lugar y época, y sí, así de estúpida es la queja, ya que esto en cuestión no afecta en lo absoluto a la obra debido a que de nuevo no es un documental, no es un reportaje, sino una ficción histórica que se da diversas licencias creativas para la trama y para la escenografía, punto. Es por esto que no, realmente no me importa que la película no haya sido grabada en México y tampoco es el fin del mundo por no haber contado con protagonistas mexicanos, algo que explicaré más adelante, no te espantes, pero es que soy ferviente creyente de que no hace falta contar con la misma nacionalidad del personaje que interpretas porque sí, Pedro Pascal es chileno y tranquilamente puede interpretar a un romano, no pasa nada, y siendo justos, ese mismo criterio debe aplicarse a Emilia Pérez, donde claro, que Selena Gómez suena ridícula, pues sí, que se nota un montón que nadie ahí es mexicano, pues también, pero todo eso pasa sobrando cuando el problema no está ahí, está en la forma y el tema. A mí me da igual si Jack Black, siendo estadounidense, interpreta un personaje inspirado en un luchador real mexicano, ya que toda la película de Nacho Libre está hecha desde una comedia que jamás llega a ser ofensiva y que se nota que cuanto menos tiene noción de lo que están hablando, pese a ser una producción completamente gringa. Asimismo, pese a que ya hice un video comparando una con otra, realmente no es ofensivo que El libro de la vida parezca más una película sobre España y que sea tan estereotípica que al final
final te pone a México con un bigote. Ya que entiendes esto al ver que el director no es un verdadero mexicano, sino solo un chicano. Pero es que si te doy todos estos ejemplos es porque sí, puedes hacer una comedia como Nacho Libre y no ofender a nadie, una mala representación como El libro de la vida y no ofender a nadie, o una buena representación bien documentada como Coco sin ser producción mexicana y no ofender a nadie. Pero lo que no debes hacer es burlarte abiertamente de un tema que se cobra miles de vidas en un país y lo hace no hace años ni meses, sino que sigue siendo un problema de hoy y de mañana. Ese es el verdadero problema. Si hay algo que adoro en mi día a día es el humor negro, realmente es algo que me encanta, pero hay una delgada línea entre tres cosas: generar comedia a raíz de una tragedia, satirizar una tragedia y después está burlarte directamente de una tragedia. Hay un lapso no establecido concretamente. Ay, esa gente que confunde todo, mezclan lo mismo. Son más idiotas de lo que ellos mismos creen. Para determinar cuándo es correcto hacer chistes sobre una tragedia ocurrida, pero si se tratara de etapas de luto, diríamos que tendría que ser al final, en la aceptación, cuando ya ha pasado tanto tiempo que puede empezarse a hablar del tema con más naturalidad. Y aquí me gustaría poner de ejemplo el Holocausto, precisamente con un chiste sobre Ana Frank. Si el diario de Ana Frank tiene audiolibro, ¿sería volumen normal o solo murmullo? Y porque no creo que Ana Frank estuviera ahí. Fíjense que... No, o sea... No me encuentran los pendejos, ¿no? Como podemos ver, el chiste en ningún momento se burla de Ana Frank ni de las víctimas, sino que encuentra lo gracioso de una situación con un giro ingenioso para que realmente te rías del contexto, no de alguien en concreto. En el siguiente punto tenemos la sátira, y es que aquí puede o no ser directamente comedia, sino tan solo tratar el tema de una manera irónica, pero de nuevo, nunca burlarse de la víctima y sobre todo en este caso, tratar de generar una crítica hacia algo, como puede ser Una loca entrevista, película que critica la dictadura norcoreana pero se burla del victimario, nunca de la víctima. Es por esto que los mexicanos dijimos que no nos molesta que, como dirían algunos, se nos ponga un espejo delante, ya que no, Emilia Pérez no es un espejo, pero si así fuera, no nos molestaría porque ya tenemos películas como El infierno y en general toda la filmografía de Luis Estrada, constando de obras que hacen sátira de situaciones muy crudas que se viven en nuestro país. Asimismo, para el primer argentino o peruano que venga a decir que solo nos ofendemos porque esas las hizo un mexicano, pues les tengo el ejemplo de una película que habla de un tema igual de sensible para México, como lo es el crimen organizado y el tráfico de personas, misma que es una producción estadounidense, no protagonizada por ningún mexicano, y aún así tenemos uno de los mejores retratos del país en el cine, Hombre en Llamas, con Denzel Washington, Dakota Fanning y hasta Marc Anthony actuando como mexicano, razón por la que te repito, nos da igual el origen de los protagonistas. El problema es que en Emilia Pérez no criticaron ni satirizaron, sino que directamente se burlaron de un tema latente aún. Hay cierta gente que sigue sin entender. Si te faltaba otro ejemplo. Pero razonan de otra forma. ¿Cómo no mencionar Los Olvidados, dirigida por Luis Buñuel, un director español que supo pintar en su película una de las peores caras de México? Por último, tenemos lo que ni siquiera es humor negro, sino solo burlarte de una tragedia, y aquí te daré un ejemplo que sí enfatiza que no se lo toleramos ni a los mexicanos, y es que cuando ocurrió el trágico fallecimiento de Devani Escobar, al comediante Platanito se le ocurrió hacer un chiste de mal gusto que ni siquiera pondré, en el que se burlaba directamente no de la situación, sino de la forma en la que murió la joven, siendo esa la gran diferencia con, por ejemplo, la miniserie Historia de un crimen, La búsqueda, una obra sátira de comedia negra que trata de la desaparición real de una niña llamada Paulette hace varios años en México. Pero de nuevo, esa serie se burla de las inconsistencias en la investigación, de la incongruencia de los padres y los sospechosos que parecen, así como de la corrupción en estos procesos, burlándose de todo eso y más, pero nunca de la niña como tal. Así que de entre estos dos ejemplos, Emilia Pérez es más cercana al chiste de Platanito que a la serie sobre Paulette.
Justo en ese último ejemplo es donde recae Emilia Pérez, ya que la película se toma sumamente a la ligera un tema tan crudo en el país que no es de hace un año, ni de un mes, ni de ayer, sino como ya te dije, es problema de hoy y de mañana. Tema con el que no tuvieron mejor idea que generar un musical así tan a la ligera, y es que, ojo, la sola premisa ni siquiera es el problema, ya que no todo musical debe ser optimista o caricaturesco, pues ahí está el clásico de Los Miserables para referencia, pero es que Emilia Pérez no se tomó para nada en serio el tema y mejor hizo un burlesco y bufonesco musical sobre vaginoplastias y diálogos sobre vulvas que duelen. El simple enfoque de esta obra está tan mal encaminado que de todas las formas en las que se pudo hacer, optaron por narrar todo a partir de un narcotraficante, es decir, un artífice de dichos males del país, y querer obligarte en todo momento a que simpatices con él, porque ya ni hablemos siquiera de empatizar, no. La película tiene la clara intención de venderte la idea de que cualquier genocida solo necesita cortarse el pene para ser una santa, y digo santa literalmente porque... No es para parodia, más bien. Capítulo South Park, Super God. Un South Park de sacar un video, eso, debió sacar un capítulo de eso. Que eso termina siendo al final de la cinta. Simplemente no puedes tomar un tema como las fosas comunes, desaparecidos o las masacres que se viven en nuestro país. Vi un video hablaba como parodia, pero no pensé que se fuera tan real. Y luego decir que su asesino se puede volver una buena persona de la noche a la mañana, y que a lo mejor entre todos a los que mató había alguno malo, como lo presenta la película con la que se vuelve novia de Emilia Pérez. Y mira que todo esto te lo digo yo, experto en redimir villanos, pero es que aquí lo único que hicieron fue decirte, mira, es malo, pero se cortó el pene y ahora es bueno. La cinta toma la figura que viven miles de madres, padres y hermanos queriendo encontrar siquiera un resto de sus familiares para al menos poder velarlos con la certeza de que ya no están perdidos, y se burla de toda esta situación santificando, glorificando y queriendo que te lleves el mensaje de que sí, claro que a lo mejor y mató a familiares tuyos, pero alguien así solo necesita no reprimir su necesidad de ser mujer y listo, como nuevo. Si te preguntas por qué alguien defendería una porquería de este calibre, solo puede ser por dos razones. O quiere que lo sigan invitando a las premieres de varias películas, o realmente está muy hambreado de visitas como para celebrar, defender y aplaudir un escupitajo visual en las tumbas de miles de inocentes. Pero para ir terminando, y en caso de que te lo estés preguntando y aunque tal vez te sorprenda, increíblemente no te recomiendo ver esta cinta, porque estoy seguro de que tienes miles de cosas mejores por hacer en tu día que desgastar tu retina en una reverenda pieza fecal hecha una cinta podrida, bastarda, retrasada, arrastrada, burlesca, ramera, jodida, cansina, mezquina, indigna, blasfema, castrada, malabortada y no querida, pecaminosa, irrespetuosa, majadera, villanesca, pelada, grosera, mediocre, ridícula, miserable, deleznable, olvidable, desechable, sancionable y también abominable, terrible, insufrible, perdible, horrible, inservible y también inconcebible, desgraciada, calumniada, malagradecida, maldecida, malnacida, que pega malaria y sida, peste infecciosa, horrorosa, sarnosa, pulgosa, roñosa, castrosa y sobre todo, mala película. Con todo esto dicho, me encantaría leer tu propia lista de insultos que le dedicarías al director de la película. Créeme que estaría muy contento de ver tus comentarios. Y ahora, duerme tranquilo. Ahí sí vamos por... siguiente. ¿Cuánto dura este video? Uy. A estas alturas del partido, tanto a ti como a mí ya se nos acabaron los insultos para Emilia Pérez, para su director, sus actrices, sus actores y para Carla... Y esto es bastante reciente, hace unos días nomás. Sofía Gascón, mencionada ya por separado... fue unos 3 meses. No porque no encaje ni en actriz o en actor, cosa que no digo porque sea trans, sino porque cualquiera de esos títulos le queda grande. Pero si está por separado es porque justo así Gascón lo ha hecho saber, alejándose de la producción para no ensuciar aún más la imagen tras ser descubierto como una metralleta de decir tonterías. No obstante, no es eso de lo que vengo a hablarte hoy, sino que hace ya unas semanas que salió un cortometraje aquí en YouTube titulado Joan Sacrebleu.
el cual se hizo a modo de respuesta directa a Emilia Pérez, siendo una comedia burlesca y bufonesca de la cultura francesa. Normalmente no hablaría de esto no porque lo considere menos o algo así, no, sino porque más allá de recomendarlo en mis redes y dejar un comentario de apoyo, no creí que pudiera aportar algo extraído del corto. O sea, Emilia, la directora de esa película, Emilia Pérez, era francés. Sin embargo, cuando vi de nuevo mi crítica a Emilia Pérez noté algo, y es cuando caí en cuenta de que no, Joan Sacrebleu no es una respuesta ni mucho menos un contraataque, y es más, ni siquiera Hoy Lady Bob, ¿está ahí? creo que pueda considerar. Lady Bob es francés, ¿no? No sé. Considerarla como una pedrada de vuelta, no, sino más bien una clase, tal vez. Pero déjame explicarte eso a profundidad, por lo que una vez dicho el tema, ahora comenzamos. El motivo por el que creo que Joan Sacrebleu no es una respuesta directa o, mejor expresado, no es una probada de su propia medicina para Emilia Pérez, es porque Joan Sacrebleu en ningún Está bonita Lady Bob. momento fue ofensiva ni utilizó temas sensibles para esto. Seguramente Camila, su directora, es una persona mucho menos cínica que yo y sobre todo bastante más sensible y empática, puesto que de tratarse de una respuesta directa, tal vez lo que alguien como yo hubiera hecho sería equiparar la gravedad del insulto y responder con la misma gravedad. Difícilmente. Tienes que tener mente de comediante. Pero comediante de Ejima, no sé, comediante. No, comediante no, de racista. Pero déjame te doy un ejemplo. Tal como te dije en mi crítica, Emilia Pérez utilizó temas actuales que duelen todavía y que son verdaderamente sensibles al ser parte de una triste realidad que miles de mexicanos viven día a día, encarando las consecuencias del narcotráfico y sufriendo la desaparición de inocentes. Por lo que entonces un mascaquesos tomó esos temas e hizo un musical ridículo alrededor de ello, tomando a gracia y chiste un tema que tiene llorando a miles de madres, padres, hermanos e hijos. Pero con base en esos temas puso a bailar a la señora Gómez mientras no se entendía nada de lo que balbuceaba, y justo ahí está la diferencia. Como te digo, para que fuera una respuesta directa y literal contraatacar de la misma manera, vaya pues que yo hubiera hecho burla a lo ocurrido el 13 de noviembre en el Bataclan de París, diciendo que desde entonces Bataclan es la traducción francesa de Mictlán o algo así. También podría haber sido que la protagonista trabajara en una revista y se enamorara de un yihadista enojado por su último dibujo, haciendo mofa de la desgracia ocurrida con el caso de Charlie Hebdo, o incluso juntar la cabeza de María Antonieta junto a la de un sacerdote haciendo alusión al ataque a una iglesia francesa en 2016. Soul racista. Se sabe. En fin, si todo esto que te estoy diciendo te parece reprobable y horrible, es porque lo es, porque realmente nadie tendría por qué hacer un musical romantizando a los victimarios de todas estas tragedias, pero precisamente eso habría sido una respuesta literal y equiparable, ya que eso es exactamente lo que Emilia Pérez hizo, un musical en el que sí se burlan de todas estas tragedias. En cambio, me alegra que Camila no haya pensado con el hígado y que su respuesta haya sido una cachetada con guante blanco más que un golpe el doble de fuerte, puesto que sí, a mi gusto me hubiera encantado ver lo que te narré, una respuesta igual de cruda para que todos los demás entendieran lo que realmente es Emilia Pérez, ya que he notado que a algunos latinoamericanos les cuesta entender cuál es el problema que México tiene con Emilia Pérez, por lo que tal vez de esa forma se pudiera poner más en perspectiva. Pero lejos de que haya pasado eso, lo que Camila hizo con Joan Sacrebleu fue responder de la manera más blanca e inocente, con un humor que satiriza y explota clichés y estereotipos franceses que todos conocemos para burlarnos un rato de ello, pero nada más. En ningún momento hace alguna falta de respeto fuerte, se burla de alguna tragedia, ni nada por el estilo, sino solamente se limita a burlarse de las ratas, la basura, el queso,
queso, el vino, baguettes, croissants, crepas, ladybug y ya, poco más, llegando Uy, cocinado pizza. a ser más bien una parodia que una respuesta directa a lo que hizo Emilia Pérez. Y ojo, todo esto te lo digo no Son italianos, en verdad. porque esté mal ni a modo de crítica negativa, sino que creo que fue bastante diplomático, pues incluso dudo bastante que verdaderos franceses puedan ofenderse, tal como lo demostró la revista que habló de Joan Sacrebleu. Pero el punto al que quiero llegar es que si te das cuenta, a nadie con 3 neuronas funcionales se le hubiera ocurrido hacer esta falta de respeto audiovisual, ya que sí, tal como te narré, es exactamente lo mismo que si se hiciera una película que romantizara a los atacantes en el Bataclan, el caso Charlie Hebdo y demás, cosa que nadie siquiera consideraría hacer realmente solo por gusto. Pero es que existe un glandecefálico llamado Jacques no sé qué, al que sí se le ocurrió hacer eso, tal vez en un fuerte último intento por llamar la atención al llegar a una edad tan avanzada y con una carrera en el cine tan fracasada, que se haya hecho una respuesta de guante blanco, limpia y elegante con un humor que no puede dañar a nadie realmente, dando un buen ejemplo de la verdadera sátira y parodia que no busca ser la gran producción del año ni nada de eso, no, sino solamente mostrar que hasta para burlarse hay que tener tantita decencia, siendo así entonces una respuesta que no, Emilia Pérez no se merece. Poco más tenía por contarte, pero creo que era importante enfatizarlo, por lo que me encantaría leer tu opinión en la caja de comentarios. Y ahora, duerme tranquilo. Yo pensaba que un video defendiendo a Emilia Pérez, la película, o que le dieron un super insulto fuerte o inadecuado, pero no era el sentido opuesto.